Cristo, al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio en su níveo blancor, mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. Puertas abiertas encontrarán, unos sí, otros no. De alguien las glorias sin fin serán, y tú y yo, y tú y yo. Calles de oro, mar de cristal, pleno reposo, perfecto amor. Unos tendrán celestial hogar, y tú y yo, y tú y yo. Fieles discípulos de Jesús, unos sí, otros no, logran corona en vez de cruz, y tú y yo, y tú y yo. Mora el Rey en gloriosa luz, con él no puede haber dolor, de alguien es esta
tú y yo. Puertas cerradas se encontrarán, unos sí, otros no. No te conozco, escucharán, y tú y yo, y tú y yo. Ciegos y sordos no creen hoy, tarde sabrán de su gran error. El que desdeñan será su juez, y tú y yo, y tú y yo. Son herederos del porvenir, unos sí, otros no, los que procuran por Dios vivir, y tú y yo, y tú y yo. Cuando concluya la dura lid, en compañía del Salvador, alguien será sin cesar feliz, y tú y yo, y tú y yo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos al El nombre del Señor proclamaré. Para iniciar con nuestro servicio de culto divino, entonaremos las estrofas del himno número 14. Engrandecido sea Dios. Himno número 14. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una
La palabra de Dios en esta hermosa mañana de sábado la encontramos en el libro Primera de Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 15. El apóstol Pablo nos dice allí: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El Señor bendiga su santa palabra. En estos momentos vamos a postrarnos de rodillas, vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios, que estás en lo alto de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos porque eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y grande es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por un sábado más que nos regalas, Señor, en el cual nos permites disfrutar de tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Imploramos que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros y que tú dirijas, Señor, el tema que ha de tratar en este día nuestro hermano Rubén. Que seas tú, Señor, ungiendo sus labios, que seas tú poniendo palabras de vida en su boca, que podamos atesorarlas y ponerlas por obra, Señor. Bendícele a él, a su familia, bendice a todos nuestros hermanos, bendice a toda tu iglesia, Señor, en la ancha faz de la tierra. Quédate con nosotros en este día, Señor. Guárdanos, líbranos y protégenos, porque te lo imploramos y agradecemos todo, sin ningún mérito. Con el perdón de nuestros pecados te lo imploramos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, niños. Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de un personaje muy especial. Un niño que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Su nombre fue Abraham Lincoln. Abraham era conocido cariñosamente como Abe y nació en una familia muy pobre en los Estados Unidos. Pero una de las cosas que más disfrutaba hacer Abe era correr e irse de excursión. Así que un día planeó una excursión al bosque con su amigo Agustín. Llegaron a una montaña y cuando estaban allí, vieron que había un hermoso arroyo. Abe se inclinó y vio algo muy particular en el arroyo. Y le dijo: Agustín, mira, allá entre las piedras hay un pez. Está atrapado. Así que si bajamos y nos acercamos al arroyo, podemos fácilmente coger ese pez con nuestras manos. Los niños emocionados comenzaron a bajar por la montaña hasta llegar al arroyo. Al momento de llegar al arroyo, sintieron un ruido muy fuerte. Miraron hacia arriba y notaron que en el lugar donde estaban, donde habían estado unos minutos antes, habían caído piedras de lo más alto de la montaña. ¡Ah! Agustín gritó: ¡Ey! Si no nos hubiéramos movido, hubiéramos muerto aplastados. Así que Abe le dijo a Agustín que debía prometer que más nunca iban a ir a jugar a esa montaña, porque aún habían piedras que estaban peligrosamente colocadas ahí y podían caer y podían hacerles mal. ¿Por qué creen ustedes, niños, que Abe vio a ese pez y decidió bajar al arroyo? Agustín, tiempo después, dijo que Dios había puesto ese pez ahí para que ellos pudieran bajar y a Abe no le sucediera nada malo, porque Dios tenía grandes planes para Abraham. Abraham Lincoln fue un presidente que luchó contra la esclavitud. Él desde muy pequeño vio cómo los demás maltrataban a las personas afroamericanas. Así que durante su presidencia ayudó a la liberación de estos esclavos. El Señor tenía grandes planes para Abraham y en ese momento lo cuidó. De igual manera, niños, Dios tiene planes especiales para cada uno de nosotros. Lo que debemos hacer es que cada día debemos poner en oración esos planes y decirle a Dios que estamos dispuestos a cumplir los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que ahí, niños, donde están, los invito a que cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Oremos. Gracias, Dios, porque nos cuidas. Permite, Dios, cumplir la misión que tú tienes para cada uno de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, niños. Dios sea con ustedes en este día. Yo creo que el deseo de cada uno de nosotros
es ver algún día bien de cerca a Jesús, cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llega a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas entrar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aunque seguiré mirando mi Maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperando este momento
llegará ese hermoso día, ese glorioso día, en que estaremos al lado de nuestro amado Jesús, viéndolos por siempre, cara a cara. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un placer para mí en esta mañana poder compartir con ustedes una parte de la palabra de Dios con la esperanza de que al meditar en ella podamos sacar una lección que sea de gran bendición, de gran provecho para nuestra vida espiritual. Les invito para que, inclinando su rostro, podamos orar. Oremos. Amado Dios y eterno Padre, gracias por este día y gracias por tu amor y tu misericordia al darnos la vida. Queremos, Señor, en esta hora colocar nuestras vidas en tus manos para que tú nos orientes y nos guíes, especialmente en este momento al meditar en tu palabra. Haznos vasos donde tú puedas depositar el poder de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Hay términos o palabras que para definirnos no es fácil, para definirlas no es fácil porque son tan abarcantes, tan extensivas, que en pocas palabras no se pueden resumir el significado. Uno de esos términos difíciles de definir es la vida. La vida es un don de Dios, un regalo de Dios. La vida, mis hermanos, es lo más hermoso que Dios haya regalado al ser humano. Pero humanamente hablando, la vida es un tiempo que el Señor nos ha dado para que desarrollemos nuestro ser, desarrollemos nuestros talentos y nos multipliquemos y vivamos correctamente en esta tierra. El comienzo de la vida no está en el nacimiento. La vida comienza cuando el óvulo de la mujer es engendrado o es fecundado por el esperma. Este proceso de engendramiento, la Biblia habla de engendramiento, también lo podemos llamar embarazo, y el embarazo es un proceso que se da en la mujer y es una bendición porque Dios al comienzo le dio la orden a nuestros primeros padres de que ellos debían procrearse, debían multiplicarse. En el engendrar suceden o pueden suceder varias cosas o varias clases de embarazo. El primer embarazo, vamos a llamarlo el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es aquel en el cual el embrión o el óvulo fecundado no se desarrolla porque se queda enredado por allí en algún lugar de la trompa de Falopio y comienza a crecer produciendo una serie de trastornos y males en la mamá, y al punto de que si no es intervenida por un médico o operada o le hacen algún tratamiento puede producir aún hasta la muerte. El segundo embarazo es el embarazo anembrionario. O sea que el embrión deja de desarrollarse en una etapa temprana aunque llega al útero. El óvulo se implanta en el útero pero no se desarrolla, causando también grandes problemas de salud a la madre. El tercer caso de embarazo es un engendro normal. El embrión se desarrolla a partir de la quinta semana. La glándula pituitaria produce los elementos necesarios para el desarrollo de aquel feto. La glándula pituitaria produce una hormona llamada somatropina, que es la hormona del crecimiento. Yo, con el permiso de ustedes, voy a utilizar este asunto del engendro o el embarazo para en esta mañana hacer una alegoría entre el engendro, digamos, normal, el engendro físico, y lo que la Biblia habla
acerca de esto, dándole un nombre. En la Biblia se le da nombre a la iglesia de mujer. ¿Está claro? En la Biblia se le da el nombre a la iglesia de mujer. Así lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 12. Ustedes conocen ese texto donde dicen que el dragón se llenó de ira contra la mujer. La iglesia, mis hermanos, es la esposa del Señor. Así lo dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 9. O sea que espiritualmente se nace en el seno de la iglesia. Y allí, en el seno de la iglesia, entonces se producen los engendros espirituales. Pueden producirse también dentro del seno de la iglesia engendros ectópicos o anembrionarios. Estamos hablando, hermanos, de personas que nacen en la iglesia, pero no se desarrollan espiritualmente. Entran al cuerpo de la iglesia, en este caso al cuerpo de la esposa del Señor o de la mujer, pero no se desarrollan, no crecen. Todo lo que conocen, todo lo que no crece, tiende a morir, y lo que no se desarrolla se convierte en un problema. Como las aguas que se estancan, hermanos, ustedes saben, comienzan a producir una serie de males o parásitos o animalitos que en verdad hacen que el agua no sea apta para la vida. ¿A quiénes representan? ¿O a quiénes pueden representar los embarazos ectópicos? Quiero decirles, hermanos, en esta mañana, aquellos que entran a la iglesia o que entran al cuerpo de Cristo, los podemos comparar con estos embriones. Aceptan la doctrina del Señor, entraron a la iglesia, se bautizaron en la iglesia, pero se estancaron en la vida espiritual, como las aguas que acabo de mencionar. Y así como el embarazo ectópico se convierte en un problema para la iglesia o un problema para la mujer, los embarazos ectópicos espirituales se convierten en grandes problemas para la iglesia. Los que no logran desarrollarse se convierten en un problema serio para la iglesia, en una carga para la iglesia, una carga espiritual para la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros conocer a esas personas que no llegaron a la iglesia y aún pueden todavía estar perteneciendo a la iglesia, pero no desarrollan su vida espiritual? La palabra del Señor dice en Mateo 7:16, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Son apáticos? No sé si ustedes se dan cuenta, hermanos, que hoy más que nunca en la iglesia hay una apatía religiosa. Hay una apatía hacia las cosas del Señor. Hoy más que nunca, hermanos, hay en una gran cantidad de personas la falta de compromiso, como le sucedió al joven rico. No quiso comprometerse con el Señor. No quiso comprometerse a hacer la voluntad del Señor. Y la Biblia es clara cuando no vuelve a mencionar al joven rico. Para mí es que el joven, al no hacer la voluntad del Señor, se perdió. Esta clase de embarazos ectópicos espirituales son personas, hermanos, que viven en la iglesia sin una entrega. Son tibios. Y ustedes saben lo que dice el libro de Apocalipsis para aquellas personas que son tibias. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, si no fuera por la intervención del Espíritu del Señor, del Espíritu Santo, la intervención del médico divino, su iglesia en estos días afrontaría muchos de estos problemas de los cuales estamos mencionando
que son traídos por causa de nuestra falta de entrega y nuestra falta de desarrollo espiritual. Según las estadísticas, el 50% de los engendros son anembrionarios. En otras palabras, no se desarrollan. Hay hoy en la iglesia un espíritu de conformidad que está haciendo gran daño a la iglesia. Nos conformamos con simplemente ser miembros de la iglesia, con que nuestros nombres estén ahí registrados ahí en los libros de la iglesia. No hay compromiso, no hay desarrollo, no hay crecimiento espiritual, no se ve el reflejar a Cristo en nuestra vida espiritual. Esos son los que fuimos engendrados ectópicamente o anembrionariamente. Pero les hablé también de que había otra clase de embarazo o de engendro. Y este engendro, digamos que es un engendro normal. Se desarrolla bien, recibe lo que es esencial para el desarrollo, está conectado a la madre. La pituitaria es una hormona, una glándula, hace que el feto se desarrolle, hace crecer. Crece en todo, como dice el apóstol San Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 15, y sería bueno leerlo en esta mañana. Efesios capítulo 4 y versículo 15. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Efesios capítulo 4 versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Fíjense, hermanos, que la esperanza o lo que el Señor anhela de cada uno de los que fuimos engendrados dentro del seno de la iglesia es que nosotros crezcamos y nos desarrollemos a la estatura de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. La hipófisis es una glándula que tiene la mujer, segrega la hormona del crecimiento, y durante la infancia esta glándula ayuda al crecimiento y el desarrollo del ser humano, y aún hasta la edad adulta sigue ayudándolo en el metabolismo de esa persona. Esta es la obra del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, que una vez que nosotros fuimos engendrados para el Señor espiritualmente, el Espíritu Santo hace que nosotros sigamos creciendo, sigamos desarrollándonos, y aún hasta la vida adulta ayuda para que podamos nosotros ser verdaderamente los hijos y las hijas de Dios. La falta de esta hormona que segrega la pituitaria produce enanismo. Esto está comprobado médicamente, científicamente. Y el enanismo espiritual se puede dar en la iglesia. Aunque ustedes no lo crean, hermanos. El enanismo espiritual se puede dar en la iglesia. Vivimos desconectados del Señor, quien es la fuente de la vida. Crecer, por tanto, mis hermanos, es esencial para la vida física y para la vida espiritual. Hay que crecer. Crecer es evidencia de que nosotros estamos conectados a la fuente de vida, y la vida comienza, hermanos, en la cruz. La vida para el cristiano comienza en la cruz. Sin el sacrificio del Señor Jesús no hay vida. Por eso el Señor Jesús dijo que si algunos miraban la cruz, serían salvos. Y debemos hacer esto, hermanos, para que el sacrificio del Señor Jesús nos ayude a poder vivir una vida de victoria, una vida completamente desarrollada en el Señor Jesús. Hay evidencias que nos dicen, nos muestran, nos confirman de que sí nosotros estamos siendo
guiados, estamos siendo desarrollados, hemos sido engendrados verdaderamente por el Espíritu de Dios. Primero, la muerte al yo. Este es un problema, hermanos, que no podemos nosotros, sino el Espíritu de Dios, quitar de la iglesia. Porque hoy en día, hermanos, el yo es un problema grave. Colocamos nuestro yo por encima aún de las cosas espirituales. Pero el apóstol Pablo dice que debemos morir al yo. Cuando dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La vida cristiana, mis hermanos, comienza con la muerte al yo. Por eso el deseado de toda la gente, en la página 68, por inspiración de nuestro amado Salvador, la pluma inspirada escribió lo siguiente: la vida en Cristo no es una mejora de la anterior, sino una transformación de la naturaleza que debe producirse la muerte al yo y al pecado. Hermanos, una evidencia más de que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios es que podemos llegar a ser hombres transformados por la gracia de Dios. Los que nos conocieron en el pasado y nos conocen ahora, ellos pueden dar razón de que sí hemos sido transformados. Por ejemplo, Pedro era un hombre violento y todo el mundo lo conocía, pero cuando aceptó al Señor Jesús, cuando nació del Espíritu de Dios, vemos a Pedro, hermanos, hablándonos: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Cuánta ternura en el apóstol. Tomás, un hombre incrédulo, ¿cómo fue transformado en un hombre obediente, en un hombre creyente, en un hombre misionero para la gloria y la honra de Dios? Mis hermanos, la muerte al mundo, al pasado, no es una opción, es una necesidad para poder crecer. El cristiano debe crecer hasta llegar a la estatura y la plenitud de Cristo. En Efesios 4:13 nos dice que debemos crecer. Vamos a leerlo otra vez. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mira, hermanos, el blanco, el nivel que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Debemos tener la ayuda del Espíritu Santo con nosotros. La ayuda con el Espíritu Santo nos ayuda a crecer, como la planta, hermanos, cuando recibe la lluvia para su desarrollo. Estudiar la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios para crecer. Echar raíces como el árbol. Así lo dice la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores. Será como árbol plantado junto a arroyos, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Mis hermanos, debemos orar. El cristiano que ha sido engendrado de Dios es un cristiano de oración. Orar, porque la oración es el poder que nos ayuda a crecer. El crecimiento, mis hermanos, debe ocurrir dentro del seno de la iglesia. Hay muchos hermanos hoy que creen que pueden crecer y desarrollarse fuera de la iglesia, fuera de la esposa, fuera de la mujer. Dentro de la familia de Dios es el crecimiento espiritual, mediante una vida de adoración, mediante una vida de compartir al Señor Jesús. Hace un tiempo escuché un poema que me llamó mucho la atención. Es posible que ustedes lo conozcan. El poema se titula Crece cristiano. Crece cristiano, crece hasta desafiar las nubes. Mira el sol por el oriente como una débil luz ardiente y bella, que no cambia su luz de estrella en su lumbre diamantina y refulgente. Mira crecer tranquilo y rumoroso el cristalino arroyuelo,
que se convierte atravesando el suelo en un río potente y caudaloso. Y tú, cristiano, que tiene vocación tan santa de vivir junto a Dios allá en el cielo, no tienes que crecer como la planta, que tienes que crecer como el polluelo. Tú tienes que crecer y ser ardiente, iluminando con tu luz el mundo. Crece, cristiano. Esa es tu mira. Crece a toda la estatura. No tienes que llegar a la estatura del divino Rabí de Galilea. Todo crece, hermanos. Todo crece. Todo se desarrolla. Y lo que no crece, muere. Tú tienes que crecer como cristiano. Echa raíces en el Señor. Vive para el Señor. Entrégate al Señor. Multiplica tu tiempo. Multiplica tus dones para la honra y la gloria de Dios. ¿Qué clase de embrión eres tú o qué clase de engendro eres tú? ¿Eres un engendro ectópico o eres un engendro del Señor? Un engendro espiritual. Hermano, te invito en esta mañana para que tú entregues tu vida completamente al servicio del Señor. Te consagres para el Señor. Que tú vivas para el Señor. Inclina tu rostro para orar. Padre, en esta hora sentimos la necesidad de que tu Espíritu Santo nos haga nacer de nuevo. Que podamos, Señor, entregar nuestra vida completamente a ti. Que podamos, Señor, reconocer nuestra necesidad de dependencia de ti. Que podamos, Señor, vivir en armonía con tu voluntad. Recibe, Señor, a cada uno de estos nuestros hermanos, para que podamos juntos, Señor, crecer en armonía con tu voluntad, desarrollarnos a tal manera, Señor, que tú te agrade de nuestra vida y pronto tú puedas venir por cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda iniquidad. En el nombre de Jesús. Amén. Me buscaréis y me hallaréis cuando busquéis con todo vuestro corazón. Para finalizar con nuestro servicio de culto divino, entonaremos las estrofas del himno número 228. Me buscaréis y me hallaréis. Himno 228. Me buscaréis y me hallaréis.